En lo alto de las montañas, donde el viento soplaba con la fuerza de los siglos y el cielo parecía al alcance de las manos, vivía Juanito, un niño de apenas 8 años, pero con un corazón tan grande como el horizonte que lo rodeaba. Su hogar era una pequeña casa de adobe, construida con el esfuerzo de generaciones y protegida por las manos amorosas de su abuelita, la única familia que le quedaba en el mundo. La vida nunca había sido fácil en aquel pueblo de tierras secas y caminos de polvo, pero mientras su abuelita estuviera a su lado, cualquier dificultad parecía soportable. Ella era su refugio, su alegría y el único calor que conocía en las noches frías. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel calor comenzó a debilitarse. La enfermedad llegó silenciosa, como un ladrón en la madrugada, y poco a poco fue robándole las fuerzas. Lo que al principio eran solo mareos y fatiga se convirtió en fiebre persistente, tos seca y un cansancio que no desaparecía. Juanito observaba con ojos angustiados cómo la mujer que lo había criado con tanto amor se volvía cada vez más frágil. Su risa, que antes llenaba la casa, ahora se desvanecía en susurros y sus manos, que alguna vez fueron fuertes y cálidas, temblaban como las hojas en otoño. No había médicos en el pueblo, ni dinero para buscar ayuda en otro lugar. Solo quedaban remedios caseros y oraciones, pero ninguna de las dos cosas parecía detener el avance de la enfermedad. El niño, con el alma encogida por la impotencia, pasaba las noches despierto junto a ella, asegurándose de que todavía respiraba, temiendo que en cualquier momento su aliento se apagara. Se negaba a aceptar la posibilidad de perderla. Algo dentro de él le decía que aún no era el final, que debía hacer algo, aunque nadie creyera que un niño como él pudiera cambiar el destino. Y así, una madrugada en que el frío se filtraba por las rendijas de la casa, Juanito tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras su abuelita dormía con una respiración entrecortada, él se levantó en silencio, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Buscó su pequeña mochila de tela raída y metió dentro lo poco que tenía. Un pedazo de pan duro, su viejo poncho de lana que su abuelita le había tejido con tanto amor, y su alcancía de barro con las pocas monedas que había ahorrado. No tenía un plan exacto, solo sabía que debía encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Con un último vistazo a la anciana dormida y una oración murmurada en voz baja, cruzó el umbral de la puerta y se adentró en la noche, con la determinación de un guerrero y la inocencia de un niño que aún cree en los milagros. El camino era incierto y lleno de sombras, pero Juanito avanzaba con pasos firmes, guiado por la desesperación y la esperanza. La montaña era un gigante silencioso que lo rodeaba. Susurros de árboles y ecos de búhos le recordaban lo pequeño que era ante la inmensidad del mundo. Apretaba el poncho contra su pecho, sintiendo el peso del frío y del miedo, pero también la calidez de su determinación. Al amanecer, después de caminar durante horas, sus pies descalzos estaban llenos de heridas y su estómago rugía de hambre. Sin embargo, no se detuvo. Sabía que en algún lugar, más allá de aquellas colinas, había un pueblo grande con un hospital. Lo único que tenía que hacer era llegar hasta allí, sin importar cuánto le doliera el cuerpo o cuánto pesara la incertidumbre en su alma. Las horas pasaban lentamente, y con cada paso, Juanito sentía cómo su cuerpo se volvía más pesado. El sol, ahora alto en el cielo, caía sobre él con una intensidad abrasadora, haciendo que su piel ardiera y su garganta se secara como la tierra sedienta. Caminaba por un sendero pedregoso, con las montañas a su espalda y un vasto horizonte delante de él, pero no había señales de agua ni de descanso. Sus piernas flaqueaban, su estómago se retorcía por el hambre y la sed, y por primera vez la desesperanza comenzó a instalarse en su pecho. ¿Y si nunca llegaba al pueblo? ¿Y si su abuelita no resistía hasta entonces?
Pensar en ello lo llenó de angustia, pero se negó a llorar. Las lágrimas no salvarían a su abuelita. Solo podía seguir adelante, un paso tras otro, aunque cada movimiento fuera una batalla contra el agotamiento. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, su cuerpo ya no podía más. Tropezó con una piedra y cayó de rodillas en el suelo seco y polvoriento. Sus manos temblaban, sus labios estaban partidos y sentía su visión borrosa. Todo su esfuerzo, todo su sacrificio, había sido en vano. Miró hacia el cielo, intentando encontrar respuestas en las estrellas que empezaban a asomarse. Su voz apenas fue un murmullo cuando susurró una oración, la más sincera que jamás había dicho. Dios, no me dejes solo, no me abandones ahora. Y entonces, cuando la oscuridad amenazaba con llevárselo por completo, una brisa inesperada acarició su rostro, trayendo consigo un aroma dulce y reconfortante. Fue en ese instante que lo vio, una figura de pie frente a él, envuelta en una túnica blanca, con una luz suave brillando a su alrededor. Juanito parpadeó varias veces, intentando asegurarse de que no estaba imaginando aquella silueta en medio de la nada. El hombre de túnica blanca tenía una presencia serena, imponente, pero al mismo tiempo llena de paz. Su rostro irradiaba una luz suave, y sus ojos, de un color imposible de describir, reflejaban una compasión infinita. No dijo nada al principio, solo extendió una mano hacia él, ofreciéndole un pequeño trozo de pan y un cuenco de agua que no parecía haber estado allí antes. El niño, sin fuerzas para cuestionar lo que sucedía, tomó lo que le ofrecía y bebió con avidez. El agua era fresca y dulce, llenándolo de una energía que creía haber perdido. El pan, aunque simple, le supo mejor que cualquier festín. Con cada bocado, sentía como si algo dentro de él se fortaleciera, como si el peso de su cansancio y su desesperanza comenzara a desvanecerse. Cuando terminó, el hombre se agachó a su altura y le colocó una mano sobre la cabeza con un gesto de ternura infinita. «No estás solo, Juanito», dijo con una voz que parecía vibrar en el aire. «Nunca lo has estado». Sus palabras no fueron muchas, pero bastaron para encender una chispa en el corazón del niño. Juanito sintió un calor indescriptible recorrer su cuerpo, una sensación de alivio que no podía explicar. Quiso preguntar quién era, cómo sabía su nombre, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un parpadeo bastó para que la figura desapareciera. Solo el viento quedó a su alrededor, susurrándole algo que no alcanzaba a entender. Con el pecho latiendo con fuerza y el espíritu renovado, Juanito se puso de pie. De alguna manera sabía que debía seguir adelante, y por primera vez en días estaba seguro de que lo lograría. Con una energía renovada, Juanito retomó su camino, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Sus pies, antes pesados y adoloridos, parecían moverse con mayor facilidad, como si una fuerza invisible lo impulsara. La noche avanzaba, pero el miedo que antes lo paralizaba había desaparecido. En su lugar, una certeza cálida le llenaba el pecho. No estaba solo. Cada paso que daba lo acercaba a su destino, y aunque aún le quedaba un largo trayecto por recorrer, ya no sentía desesperanza. Caminó bajo el cielo estrellado, siguiendo la silueta de las montañas que parecían guiarlo, como si el mismo paisaje supiera la urgencia de su misión. Cuando el primer resplandor del alba tiñó el horizonte de tonos dorados, Juanito divisó algo en la distancia que le hizo contener el aliento. Un camino de tierra más amplio, con huellas frescas de carretas y pisadas humanas. Su corazón se aceleró. Estaba cerca del pueblo. Sintió un nudo en la garganta, no solo por la emoción, sino porque sabía que había logrado llegar hasta allí gracias a algo que no podía explicar. Sus piernas temblaban de cansancio, pero no se permitió descansar. Apretó el paso, con la esperanza latiendo fuerte en su pecho. Pronto las primeras casas aparecieron ante sus ojos, y con ellas los sonidos de una comunidad despierta.
El bullicio de un mercado, las voces de los vendedores, el ladrido de un perro callejero. Nunca antes un lugar le había parecido tan vivo. Juanito sintió que sus piernas apenas lo sostenían cuando atravesó las primeras calles del pueblo. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, su rostro quemado por el sol y su cuerpo, aunque agotado, estaba impulsado por una única misión: encontrar ayuda. Miró a su alrededor, buscando un edificio que pareciera un hospital o una clínica. Pero todo lo que veía eran puestos de mercado, burros cargados de mercancías y gente ocupada en su rutina diaria. Nadie reparaba en él. Era solo un niño más en medio del bullicio, uno con los ojos desesperados y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se armó de valor y se acercó a una mujer que vendía pan en la esquina. «Señora, por favor, ¿dónde hay un hospital?» Su voz era apenas un hilo de aire, pero la urgencia en sus ojos era imposible de ignorar. La mujer, al ver su estado, frunció el ceño con preocupación y señaló con la mano una calle más allá. «Sigue derecho y verás un edificio blanco con una cruz en la entrada. Pero niño, ¿estás bien?» Juanito no respondió. Solo asintió con la cabeza y echó a correr con las últimas fuerzas que le quedaban. Sabía que no podía perder ni un segundo más. El edificio blanco apareció ante él como un faro en medio de la tormenta. Era más grande de lo que había imaginado, con ventanas altas y una puerta de madera que se abría y cerraba constantemente, dejando entrar y salir a personas con rostros preocupados. Juanito sintió que sus fuerzas se desvanecían en el último tramo, pero se obligó a seguir avanzando. Cuando cruzó la puerta, el olor a desinfectante le golpeó la nariz y el murmullo de voces mezcladas con llantos y susurros lo envolvió. Un hombre de bata blanca, con una expresión severa pero bondadosa, lo miró desde el otro lado de la sala de espera. Juanito apenas pudo pronunciar las palabras. «Mi abuelita está muy enferma. Necesita ayuda». Su voz quebrada y sus ojos llenos de súplica hicieron que el médico se arrodillara frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Dónde está tu abuelita, niño?» Juanito sacó su alcancía de barro y la extendió con ambas manos temblorosas. «Tengo esto. ¿Puedo pagar?» Su voz se rompió en un sollozo incontrolable. El médico miró la alcancía, luego al niño, y sin dudarlo, se puso de pie. «No necesitas pagar nada. Vamos a ayudarla». Sin perder un segundo, el médico llamó a 2 enfermeros y juntos se dirigieron a la ambulancia estacionada fuera del hospital. Juanito, con el corazón latiendo con fuerza, subió al vehículo junto a ellos, aferrando su alcancía como si fuera su mayor tesoro. Mientras el motor rugía y la ambulancia se ponía en marcha, el niño sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Llegarían a tiempo? ¿Su abuelita seguiría con vida cuando llegaran? Cada minuto que pasaba era una eternidad, y las imágenes de ella acostada en su camita de adobe, débil y sola, lo hacían apretar los puños con angustia. El camino de regreso fue aún más largo en su mente. Cada curva de la montaña parecía desafiar su paciencia. Cada bache en el camino lo hacía aferrarse al asiento con los dientes apretados. Pero entonces, al doblar la última colina, vio su humilde casita a lo lejos, pequeña y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ella. Apenas la ambulancia se detuvo, Juanito saltó del vehículo y corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas. «¡Abuelita!». Su voz tembló en el aire quieto. En la penumbra de la habitación, su abuelita apenas levantó la mirada, sus ojos apagados por la fiebre. El médico y los enfermeros entraron rápidamente detrás de Juanito. Evaluaron la situación en cuestión de segundos y, con manos firmes y entrenadas, comenzaron a atender a la anciana. Su piel estaba pálida, su respiración débil y su cuerpo, casi inmóvil, apenas respondía al estímulo de los profesionales. Juanito se quedó de pie en un rincón de la habitación, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, sus pequeños dedos aferrados a la tela de su poncho.
No entendía exactamente lo que el médico hacía, pero vio cómo le colocaban un suero en el brazo, cómo revisaban su pulso y le daban una inyección. El tiempo pareció detenerse. Juanito sintió que el aire de la casa se volvía espeso, como si cada segundo fuera una lucha silenciosa entre la vida y la muerte. La angustia apretaba su garganta, pero entonces recordó la voz que había escuchado en la montaña. No estás solo, nunca lo has estado. Cerró los ojos con fuerza y apretó sus manos en oración. No sabía cómo funcionaban los milagros, pero había sentido algo ese día, algo que le decía que no debía perder la fe. Dios, por favor, sálvala, murmuró con los labios temblorosos, dejando que su alma hablara por él. Los minutos siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Juanito observaba cada movimiento del médico con el corazón en un puño. La abuelita seguía sin reaccionar, y aunque la estaban estabilizando, su respiración aún era débil, como el susurro de una vela a punto de apagarse. Uno de los enfermeros colocó un estetoscopio en su pecho, frunciendo el ceño con preocupación. El niño sintió que sus rodillas temblaban, pero se negó a caer. Dio un paso al frente, acercándose al borde de la cama. «Abuelita, aquí estoy. No te vayas». Su voz apenas fue un murmullo, pero estaba cargada de un amor que no conocía límites. Entonces algo cambió. Al escuchar su voz, los párpados de la anciana temblaron levemente y un suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Juanito contuvo el aliento. «Está reaccionando», exclamó el médico, mirando al niño con un destello de asombro en sus ojos. La abuelita, con un esfuerzo enorme, intentó abrir los ojos. Fue solo una rendija, un vistazo fugaz a la realidad, pero bastó para que Juanito sintiera una ola de alivio recorriéndole el cuerpo. Unas lágrimas cálidas resbalaron por su rostro sucio de polvo y cansancio. Ella estaba ahí, seguía ahí, y en ese momento supo que su oración había sido escuchada. El médico trabajó con rapidez, asegurándose de que la anciana recibiera el tratamiento adecuado. Mientras tanto, Juanito no soltaba su mano, como si su toque pudiera anclarla a la vida. La casa, antes sumida en un silencio pesado, comenzó a llenarse de sonidos de esperanza. El murmullo del oxígeno fluyendo, las instrucciones apuradas del médico y el latido apresurado del corazón del niño, que se mezclaba con el de su abuelita en un ritmo de lucha y amor. Aunque ella no podía hablar aún, su mano, débil pero cálida, se cerró levemente alrededor de la de Juanito. Fue un gesto pequeño, pero para el niño significó todo. La ambulancia estaba lista para llevarla al hospital, y el médico le dirigió una mirada tranquilizadora al niño. «Va a estar bien. Llegamos a tiempo». Fueron las palabras más hermosas que Juanito había escuchado en su vida. Ayudaron a colocarla en la camilla con sumo cuidado, y el niño se subió junto a ella sin soltar su mano ni por un segundo. Mientras el vehículo se ponía en marcha y las montañas quedaban atrás, Juanito cerró los ojos por un momento. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma rebosaba de algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Una certeza inquebrantable de que no había estado solo en su viaje. El hospital era un mundo completamente diferente de la casa de adobe en las montañas. Había luces brillantes, pasillos interminables y un sinfín de voces hablando en tonos urgentes. Juanito caminó al lado de la camilla mientras llevaban a su abuelita a una sala especial, sintiendo que su corazón latía más fuerte con cada paso. La vio desaparecer tras una puerta grande y por primera vez en todo el viaje sintió el peso de la incertidumbre golpearlo de lleno. ¿Sería suficiente todo lo que había hecho? ¿Podrían salvarla de verdad? Se dejó caer en una de las sillas del pasillo, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, murmurando una última oración. El tiempo transcurrió de manera extraña. Para Juanito, cada minuto parecía una eternidad. No supo cuántas horas pasaron hasta que el médico salió de la sala con una expresión diferente en el rostro, más serena.
Se arrodilló frente al niño y le puso una mano en el hombro. «Tu abuelita está fuera de peligro». Juanito sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. No pudo contener las lágrimas y, sin pensarlo, abrazó al médico con la fuerza de un niño que ha cargado con el peso del mundo en sus espaldas. Lo había logrado. Había llegado a tiempo. Su sacrificio no había sido en vano. Cuando por fin le permitieron entrar a la habitación, Juanito sintió que sus piernas temblaban de emoción y nerviosismo. La luz tenue iluminaba la cama donde su abuelita descansaba, con una expresión tranquila en su rostro. Ya no parecía la sombra frágil que había dejado atrás en su casa. Su respiración era más estable y sus mejillas, aunque aún pálidas, tenían un leve color que antes no estaba allí. Juanito se acercó lentamente, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar en el pecho. Se sentó junto a la cama y tomó su mano con delicadeza, temiendo que se rompiera si la apretaba demasiado. Los ojos de la anciana se abrieron poco a poco, y cuando sus pupilas encontraron las de su nieto, una lágrima resbaló por su rostro arrugado. «Mi niño, ¿qué hiciste?». Su voz era un susurro débil, pero en ella había una mezcla de asombro, amor y gratitud infinita. Juanito no supo qué responder, solo apretó sus labios y dejó escapar un sollozo silencioso. «Tenía que salvarte, abuelita». Su voz se quebró en la última palabra. La anciana sonrió con ternura y, con esfuerzo, levantó su mano temblorosa para acariciar la mejilla del niño. «Eres mi milagro, Juanito». El médico observó la escena en silencio, conmovido por el lazo inquebrantable entre el niño y su abuela. No había visto muchos casos como ese, un pequeño que había desafiado la lógica y la adversidad con un amor tan puro que lo llevó más allá de sus propios límites. Se aclaró la garganta y se acercó a la cama con una sonrisa cálida. Su recuperación tomará tiempo, pero estará bien. Ha pasado lo peor. La anciana le dirigió una mirada agradecida y Juanito sintió que todo su cuerpo se aflojaba, como si por fin pudiera descansar. Fue entonces cuando sacó su alcancía de barro, la misma que había protegido con tanto cuidado durante todo su viaje. La colocó en las manos del médico con gesto solemne. «Esto es para pagar por todo lo que hicieron por ella». Su voz era seria, decidida. El doctor miró la alcancía y luego a Juanito, con una emoción difícil de ocultar en su rostro. Se arrodilló a su altura y le revolvió el cabello con suavidad. «El verdadero precio ya ha sido pagado, Juanito. Lo pagaste con tu amor, tu valentía y tu fe». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma del niño, que sintió, por primera vez en días, un alivio profundo recorrer su pecho. Juanito no entendió del todo las palabras del médico, pero algo en su interior le dijo que eran verdad. Guardó su alcancía con cuidado y se aferró a la mano de su abuelita, sintiendo su calidez como nunca antes. La anciana lo miraba con una mezcla de orgullo y asombro, como si aún no pudiera creer lo que su pequeño había hecho por ella. «Dios te guió hasta aquí, mi niño», murmuró con un hilo de voz. Y Juanito, al escuchar esas palabras, recordó la figura en la montaña, la voz suave y firme que le había dado fuerzas cuando más las necesitaba. «Sí, abuelita, nunca estuve solo». El tiempo pasó y con cuidados y descanso, la abuelita se fue recuperando poco a poco. Cada día que amanecía, Juanito sentía más gratitud en su corazón. La casa de adobe volvía a llenarse de vida, con el aroma del caldo caliente y las historias que su abuelita contaba al calor de la fogata. Sin embargo, en las noches silenciosas, cuando el viento susurraba entre las montañas, Juanito aún pensaba en el hombre de túnica blanca. Nunca lo había vuelto a ver, pero su presencia seguía con él. En cada rayo de sol que entraba por la ventana, en cada brisa suave que acariciaba su rostro. Y en su corazón supo que los milagros existían. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en la humilde casa de adobe poco a poco volvió a la normalidad. Juanito seguía cuidando de su abuelita con más devoción que nunca.
Y aunque la enfermedad había dejado huellas en su cuerpo, su espíritu estaba más fuerte que antes. Cada tarde se sentaban juntos en el umbral de la casa, viendo el sol ocultarse detrás de las montañas. La anciana acariciaba el cabello de su nieto y le sonreía con ternura. «Eres un niño especial, Juanito. Dios tiene un propósito grande para ti». Él no sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero en su corazón sentía que eran ciertas. Con el paso del tiempo, el recuerdo de su viaje quedó grabado en su alma como una marca imborrable. No importaba cuántos años pasaran, nunca olvidaría la sensación de hambre y cansancio, el miedo de perder a su abuelita, pero tampoco olvidaría la paz que lo envolvió cuando más la necesitaba. A veces, cuando miraba al horizonte, sentía que aquella figura de túnica blanca seguía ahí, observándolo desde algún rincón del cielo. No necesitaba volver a verlo para saber que siempre estaría con él. Porque la fe no siempre se trata de ver, sino de sentir, de saber con certeza que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz guiando el camino. Los años pasaron y Juanito creció con la certeza de que su vida había sido tocada por algo más grande que él. Nunca dejó de cuidar a su abuelita y cada noche, antes de dormir, recordaba la travesía que lo había llevado a salvarla. No hablaba mucho sobre el hombre de túnica blanca, pero en su corazón sabía que había sido real. Había sentido su presencia, había escuchado su voz, y eso era suficiente para él. Su fe, que nació en aquella noche de desesperación, lo acompañó por el resto de su vida, como un faro que lo guiaba en cada decisión, en cada paso. Muchos en el pueblo escucharon su historia con asombro, pero para Juanito no se trataba de milagros extraordinarios ni de apariciones místicas. Para él, todo había sido una prueba de que el amor, la fe y la determinación pueden mover montañas. Que incluso un niño con los pies heridos y el corazón cansado puede desafiar lo imposible si cree lo suficiente. Y así, con cada amanecer, recordaba que nunca había caminado solo, porque en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, alguien lo sostuvo, lo fortaleció y lo guió de regreso a casa.